Hola, buenas tardes. En esta ocasión, mis compañeros y yo, que somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Señor de Zipán, por encargo de la materia de Psicométricas 2, vamos a explicar o vamos a llevar a cabo lo que es el inventario clínico para adolescentes de Milon, que se llama el test de Massey. Los integrantes de esta realización del video van a ser Díaz Pérez de Joel, Yamo González Kenny y Torres Núñez Kevin. Ahora hablaremos sobre su autor y principales características del test ya mencionado. Su autor es Theodore Millon, que nació en Manhattan en 1928 y fallece en 2014. Fue un psicólogo estadounidense que es una gran figura célebre y pionero en la investigación de la personalidad, ya que estos conocimientos han sido de mayor influencia para la construcción del DSM-3. Habla también de dos tipos de modelos, el modelo biosocial y evolutivo. El modelo biosocial habla que la personalidad se va desarrollando por las vivencias sociales que acontece a la persona y posteriormente habla del modelo evolutivo, donde dice que las etapas de la persona pasan por un tiempo determinado para la adquisición de nuevos conocimientos y que también va a moldear la personalidad de la persona. Entre los antecedentes, habla que el Massey es un autoinforme desarrollado por Theodore Millon a través de un modelo racional que refleja los postulados básicos de las teorías mencionadas y que está orientado a evaluar el funcionamiento psicológico de adolescentes de 13 a 19 años. Reconoce que los adolescentes pueden presentar ciertas alteraciones psicológicas que están definidos en un conjunto de síntomas bien definidos, los cuales vendrían a ser los síndromes clínicos. Hablando de su ficha técnica, el nombre es Massey Inventario Clínico para Adolescentes de Millon, nombre original Massey Millon Adolescentes Clinical Inventory, autor, como ya lo mencioné, Theodore Millon, procedencia National Computer System de 1993, adaptación española por Gloria Aguirre en 2003. El ámbito de aplicación es de 13 a 19 años en adolescentes, la duración es de 25 a 30 minutos mayormente. La finalidad es evaluar características de la personalidad y los síntomas clínicos de los adolescentes. El material es el manual, el cuadernillo, la hoja de respuestas y el disco de perfil, que es el software, que obviamente conocido como Excel, y que consta de 160 ítems. Escalas, las cuales son 31, que se dividen en tres grandes grupos, los cuales son prototipos de personalidad, preocupaciones expresadas y síndromes clínicos. Prototipos de personalidad, aquí tenemos que tener en cuenta que habla de números y letras que posteriormente se va a explicar para la codificación. En la escala 1 es introvertido, escala 2A inhíbido, escala 2B pesimista, escala 3 sumiso, escala 4 histriónico, escala 5 egocéntrico, escala 6A rebelde, escala 6B rudo, escala 7 conformista, escala 8A oposicionista, escala 8B autopunitivo, escala 9 tendencia límite. En preocupaciones expresadas, su código son puras letras, son escala A disfunción de identidad, escala B desvalorización de sí mismo, escala C, degradado por el propio cuerpo, escala D, incomodidad respecto al sexo, escala E, inseguridad de los iguales, escala F, insensibilidad social, escala G, discordancia familiar, escala H, abusos en la infancia. En los síndromes clínicos, aquí son doble letras, escala AA, trastornos de alimentación, escala B, inclinación al abuso de sustancias, escala C, predisposición a la delincuencia, escala D, propensación a la impulsividad, escala E, sentimientos de ansiedad, escala F, afecto depresivo, escala G, tendencia de suicidio, y también tenemos que mencionar los síndromes no clínicos. Son escala X, deshabilidad, escala Y, alteración, escala Z, la degradación. Bueno, con respecto a lo que es el tema siguiente, ahorita vamos a hablar de lo que es la aplicación del test. ¿Qué materiales se van a emplear para la aplicación del test? El manual, el cuadernillo de preguntas, el software de calificación, también un lápiz y un papel en el caso que sea necesario. Las indicaciones que se le van a dar al entrevistado son las siguientes. Te voy a entregar este cuadernillo de preguntas, el cual consta de 160 frases. Tú vas a tener que responder verdadero o falso según creas conveniente. La calificación, como nosotros sabemos, es un test totalmente computarizado, el cual las respuestas que den, ya sean verdaderas o falsas, se le van a dar el valor de un punto. La suma de todos los ítems va a dar un puntaje directo o una puntuación total.
Las respuestas omitidas se le va a considerar como el valor de 0 puntos y más de 10 respuestas omitidas se va a anular. Ahora vamos a pasar a dar lectura a lo que son las escalas que nosotros, o los resultados de las escalas que nosotros tenemos. Con respecto a lo que son las escalas de veracidad o los valores de veracidad, tenemos lo que es la transparencia, que nos da un total o un puntaje total de 64, lo cual indica, según los parámetros que tenemos, que es de 60 en adelante, lo cual no nos da un puntaje muy relevante, lo cual sí ha dicho las respuestas con total veracidad. Deseabilidad, por el otro lado, tenemos que nos da un valor de 81 puntos, lo cual decimos que está, ¿cómo se llama?, cambiando las respuestas para darse o denotar de una forma deseable su persona. En las alteraciones, por otro lado, tenemos un puntaje de 50, lo cual no vemos ninguna repercusión en lo que es el resultado. Con respecto a la primera área o la primera escala, vemos que los puntajes altos que tienen son de 73, que es sumiso, de 64 y 64, que tenemos dos valores iguales, que es el histriónico y el egocéntrico, el 66, que es rebelde, el 64, que es oposicionista. Serían los valores más altos que tiene el entrevistado a la hora de nosotros aplicarle la evaluación. Con respecto a lo que es la siguiente escala, tenemos los valores altos o los valores más relevantes que podemos sacar, es el 96, que es la insensibilidad social. Y con respecto a lo que son los síndromes clínicos, tenemos los valores más altos, de que es 92, de que es la predisposición a la delincuencia, lo cual lo podemos, como nosotros sabemos, los puntajes que tenemos que considerar es de 60 en adelante. De 60 a 74 se considera como que es un posible rasgo o posible tendencia a ese rasgo. De 75 a 84 consideramos que tiene el rasgo. Y de 85 a más consideramos que el rasgo está de una forma muy notoria. Bueno, antes de hacer la interpretación existe una codificación. Esta codificación va de un puntaje de 60 más. Cuando el paciente obtiene un puntaje de 85 a más, se le pondrá 2 asteriscos. Si el paciente obtuvo un puntaje de 75-84, se le pondrá un asterisco. Si el paciente obtuvo un puntaje de 60-74, no se le pondrá nada. Acá vemos 2 slash, lo que significa la separación de las escalas. El siguiente ítem es un código, lo que se hará la interpretación. Acá vemos el resultado de nuestro paciente, donde le ponemos un guión y 2 asteriscos, ya que no obtuvo un puntaje de 85 a más. Acá también vemos un guión y un asterisco, lo que significa que no obtuvo un puntaje de 75 a más. Pero si vemos los siguientes códigos, que son un puntaje de 60 a 74. Acá vemos la separación de slash, lo que significa que acá completó una escala. Acá vemos que esta es la segunda escala y esta es la tercera escala. Lo mismo se realizará con los siguientes ítems. También vemos una codificación de perfil, lo que son los puntajes empatados. Lo que vemos en la primera escala son los prototipos de personalidad. Si se realiza un puntaje empatado, entonces el siguiente orden sería el 9, 2B, 6A, 8B, 6B, 2A, 8A, 7, 4, 5, 3, 1. En lo que son preocupaciones expresadas, se realizará con el mismo orden: A, B, C, D, E, F, G, H. En lo que son síndromes clínicos, va a ser con el siguiente orden: GG, BB, FF, EE, CC, AA y DD. Ya obteniendo esos resultados y obteniendo el código, pasaremos a lo que es Respecto la interpretación. a interpretación, llegamos a la conclusión que el evaluado de 19 años de edad de sexo masculino, en relación a los prototipos de personalidad, es una persona que mantiene unas adecuadas relaciones interpersonales, ya que es un sujeto bondadoso y amable para tratar a los demás. Sin embargo, se resiste ante una figura de autoridad, mostrando una actitud de rebeldía, tornándose desafiante frente a órdenes encomendadas por sus superiores. No obstante, suele ser extrovertido, agradable y de momento comportarse de forma hostil y irritante. Por otro lado, tiende a ser emocionalmente expresivo en sus relaciones interpersonales, buscando simpatizar con los demás. Es una persona segura de sí misma
y de sus capacidades. Sin embargo, no suele valorar a los demás, generando pensamientos arrogantes hacia su persona. Del mismo modo, es un individuo que intenta obrar de forma correcta y adecuada para llevar una vida ordenada y bien planificada. Con respecto a las preocupaciones expresadas, el entrevistado es una persona fría e indiferente en relación al bienestar de los demás, manipulando a las personas con finalidad de lograr y cumplir sus metas y objetivos, mostrando carencia de empatía y poco interés en construir vínculos personales afectivos. Además, tiene desagrado por una mala percepción de la morfología de su cuerpo, sintiéndose descontento con su atractivo físico. En el aspecto de síndromes clínicos, es una persona impulsiva con una escasa preocupación por las consecuencias de sus actos, inclusive cuando ya conoce el resultado. Finalmente, denota una exageración con respecto a los resultados dados por el entrevistado, queriendo dar a conocer de forma exagerada sus cualidades positivamente.